Bien, termino respondiendo un poco algunas de las preguntas que me hicieron y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Parte de lo que ustedes también, sobre todo, ¿cómo se llama? El que estaba aquí sentado, el padre. ¿El padre qué? El padre Agustín decía que han intentado ir a una zona compleja, difícil, y que de repente sienten la frustración de que no hay respuesta. Yo espero responder a esa pregunta un poco más mañana, donde, insisto, lejos de cualquier pretensión de dar una receta, lo que sí puedo con toda certeza es decirles en una variedad infinita de experiencias que ya están funcionando, no solo en Colombia, sino en América Latina, ¿qué podemos decir nosotros que son elementos comunes de todo proceso de transformación? Que son tips que seguramente sí nos pueden dar muy buenas luces y que para nosotros como iglesia trabajarlos son muy importantes. Pero creo que hay dos elementos que son fundamentales. Primero, el discernimiento constante, ¿sí? El discernimiento constante. Pero no es cualquier discernimiento. Ayer estuvo el padre Armando, sí fue ayer, ¿cierto? Y trabajaron un poco el tema del discernimiento de la realidad. Y justamente una de las preocupaciones con las que yo me encuentro siempre que acompaño, por ejemplo, ejercicios en las diócesis, varias diócesis me han invitado, vamos a hacer la evaluación del plan diocesano de pastoral y para que usted venga a ayudarnos y digo, listo, pero para poder ayudar a hacer un ejercicio de evaluación y planeación mínimo que se haga un bloque de análisis de realidad. Y pues como yo no soy de la zona, es importante que alguien local lo facilite. Y casi siempre me encuentro con el mismo prototipo de esquema de análisis. Entendemos por análisis de realidad un listado de problemas. Y a menudo, si uno se remite a los planes de pastoral que escribimos, el capítulo de análisis de realidad es un listado de problemas. Y pues eso es muy complicado, porque realmente, dime cuál es la visión que tienes de la realidad, yo te digo qué tipo de evangelización haces. ¿Por qué? Porque la visión determina lo que yo hago. Incluso la visión de la realidad es la que a mí me definen mucho las actitudes, es decir, cómo me ubico yo de frente a la realidad. Podemos hacer todos la misma actividad, pero si mi visión frente a lo que yo hago y a la realidad en la que trabajo es distinta, pues eso determina la actitud con la que yo hago mi trabajo, ¿sí? Yo siempre uso la parábola de la mujer en la cantera para explicar eso. Siempre la utilizo. Digo, hay una mujer que llega a una cantera y se encuentra hombres. ¿Qué hacen en una cantera? Picar piedra. Todos están picando piedra. Pero le pregunta al primero, ¿usted qué hace? Y entonces él la mira así como diciendo, pues no está viendo, pues yo estoy picando piedra. Ella camina un poco más, se encuentra otro y le dice, ¿y usted qué está haciendo? Y él dice, me estoy ganando la vida picando piedra. Y camina un poco más y encuentra a otro y le dice, ¿y usted qué hace? Y él suspira y dice, yo estoy ayudando a construir una gran catedral. Los tres hombres están realizando exactamente la misma actividad, pero su actitud es distinta y les aseguro que el resultado también. Eso mismo nos ocurre en pastoral. Nosotros podemos ser ejecutores de actividades porque el plan lo dice. ¿Sí? Picamos piedra. Otros vivimos de eso. ¿Sí? U otros lo hacemos con la visión de que en esta realidad es donde hay que
hacer presente el reino. Y por lo tanto, el ejercicio de discernimiento parte por la contemplación. El análisis de realidad no es un listado de problemas, es contemplar al reino de los cielos que ya está presente y que ya está actuando de alguna manera. Porque si nosotros no abordamos la realidad desde la esperanza de que aún en medio de tantos problemas Dios está actuando ahí, pues déjenme decirles que nuestro trabajo poco de esperanza va a generar. Entonces, lo primero que hay que garantizar es que nuestra aproximación a la realidad tiene que ser contemplativa, no invasiva. Yo por eso hay palabras a las que yo les corro un poco cuando hablamos de la intervención, intervenir. ¿Sí? Cuando un médico lo interviene, ¿qué es? Que va a agredir su cuerpo de alguna manera, abrirlo para explorar y buscar un remedio, ¿sí? Pero toda intervención es invasiva, ¿sí? Pero cuando yo hago una aproximación contemplativa de la realidad, eso es otro tema. Porque lo hago con respeto, lo hago con la capacidad de ver las luces y las sombras. Es decir, cómo en medio de tantas situaciones difíciles, también Dios está actuando. Allí está presente Dios. Y cómo realmente en eso donde no se ve, ¿sí?, la experiencia de Dios, hay un clamor, hay un grito de lo que amerita o pide conversión, clama conversión. Y esos son los gritos que tenemos que escuchar. Entonces, si yo no me aproximo a la realidad con una actitud de respeto y profunda escucha, y lo que es mejor, me dejo interpelar por esa realidad, entonces déjenme decir que yo voy con la misma visión colonialista de los evangelizadores de hace 500 años. ¿Sí? Donde yo llego, en este barrio de todo hay. Criminales, sicarios, y lo que necesitan es que yo les dé a Dios. Yo soy el Salvador. Entonces me aproximo a la realidad con esa actitud. Poco de escucha, poco de reconocimiento de que aún en medio de esas realidades tan dramáticas y dolorosas, también hay gestos buenos, también hay rasgos del Creador. Y entonces, pues por eso todo es tan difícil abordarlo. Cuando yo encuentro esos latidos del reino presentes en esas realidades, encuentro una puerta por donde entrar. Exactamente. Y muchas veces es a través del dolor. Luego, es tener la capacidad de dejarme interpelar, porque, digamos, las realidades dramáticas nos interpelan a nosotros como iglesia, nos cuestionan cómo hemos hecho nuestro trabajo, ¿sí? Pero también cómo tenemos que hacerlo. ¿Qué de lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado bien? ¿Qué definitivamente solo la ha regado más? ¿Y qué no estamos haciendo? Y aquí hay un clamor. Y a partir de eso, empezar a construir el propio escenario, la propia receta, ¿sí? A veces es la misma realidad la que tiene la capacidad de mostrarnos qué hay que hacer. El poder transformador de las preguntas, no me canso de decirlo. A veces no hay que ir con discursos para las comunidades, a veces transforma más una pregunta. El caso que siempre presentamos en uno de los módulos, el de las mujeres de Guajir, todo el proceso de pacificación en ese territorio emerge a partir de una pregunta. ¿Sí? Empieza la balacera, corre la mamá con su niña a meterse debajo de la cama. Y cuando ella está debajo de la cama,
se acuerda que cuando era ella niña, su mamá hacía lo mismo. Y entonces en ese momento algo se mueve en ello. A eso es lo que John Paul Lederer le llama la imaginación moral. La imaginación moral es como esos momentos de espíritu donde la rúa como que nos mueve a hacer algo y dice, oiga, y nos vamos a quedar generación tras generación donde la única manera de sobrellevar la violencia es escondiéndonos debajo de la cama. ¿Sí? Lo vivió mi mamá, lo vivo yo, ya esta es la tercera generación que está sometida a la misma situación. Y entonces dice, aquí algo tiene que cambiar. Y empieza a conversar eso mismo con las otras mujeres que vivían exactamente su misma realidad. Y se dieron cuenta que esa misma realidad la padecían las mujeres del otro clan, entre los clanes que se mataban. Entonces, las mujeres eran las víctimas en todos los sentidos, porque parían hijos para la guerra y además porque eran las que tenían que siempre vivir amedrentadas por la violencia. Y entonces dicen, pues si ustedes están sufriendo, aunque estamos en bandos opuestos, ¿por qué no construimos un lugar donde podamos tener la tranquilidad de que no vamos a ser asesinadas, de que no vamos a ser abusadas sexualmente, nuestro cuerpo no va a ser un botín de guerra y podemos hacer un espacio para respirar paz? Y se dieron cuenta que todas necesitaban ir a proveerse en el mercado. Entonces decidieron hacer el santuario de vida, la plaza de mercado. Y empiezan ellas a juntarse. Empezaron a descubrir que habían cosas que entre ellas detonaban la desconfianza. Y entonces a conversar cómo vivían la tragedia de lado y lado, de ambos bandos que se estaban matando. Y a buscar soluciones, cómo empezar a tomar medidas para que sus nuevos hijos, las futuras generaciones, no sigan entrampados en esa espiral de violencia. Y se dieron cuenta que ellas no eran un actor que pudieran hacer mucho, porque en esa cultura la voz de las mujeres no tenía valor. Dijeron, los únicos que pueden hacer que esto pare ya son los ancianos. Ustedes saben que en esas culturas africanas los ancianos tienen un poder moral. Entonces los ancianos son los que nosotros podemos pedir que ellos en el consejo de ancianos pues lleguen a un acuerdo, negocien esto y dejen de matarse. Paren esta guerra ya. Pero entonces dijeron, lo que pasa es, miren, una pauta importante para responder a eso. La curiosidad paradójica. A veces nosotros somos hijos de los esquemas que decimos combatir y en lugar de combatirlos todo el tiempo los estamos reforzando. Entonces a veces nos cuestan las estructuras y protestamos contra las estructuras. Es que la iglesia es muy jerárquica, es que no sé qué, hay mucho machismo. Bueno, estamos todo el tiempo quejándonos de las estructuras. Está bien. Eso es una verdad que no podemos negar. Sin embargo, en nuestras prácticas estamos todo el tiempo reforzando esas mismas prácticas. Y entonces todo el tiempo hay que estarse revisando. Por eso digo, el cambio empieza con uno. Y ellas se dieron cuenta que si ellas llegaban diciendo paren esta guerra, no les iban a prestar atención. Que si ellos llegaban a través de uno de los adultos, de los ancianos más poderosos, pues el del otro lado se iba a resistir. Buscaron al anciano el que menos poder tenía, para que no generara resistencia en nadie. Es decir, el anciano que no era amenaza para nadie. Miren, no hay que subestimar al Espíritu Santo. Y entonces le dijeron, necesitamos que en el Consejo de Ancianos usted lance 2 preguntas. 2 preguntas. Solo eso. Y veremos qué pasa. ¿Cuáles fueron las 2 preguntas? La primera, ¿por qué nos estamos matando? Y la segunda pregunta, ¿a quién le conviene que nos matemos? Pues esas 2 preguntas
terminó en un acuerdo de paz. El famoso caso de las mujeres de Guajir, que está muy documentado en muchas teorías de pacificación, ¿sí? Pararon la guerra, pero luego se fueron dando cuenta de otras necesidades. Lo que intentó ser un tema muy concreto de resolver un respiro, de crear un respiro seguro para las mujeres, la plaza de mercado, terminó pacificando toda una comunidad. Después entonces se dieron cuenta que había que trabajar con los jóvenes para que no se siguieran involucrando en la guerra, que tuvieron que hacer un consejo para el tema de la educación, entonces trabajar a través de las escuelas y terminaron haciendo políticas públicas, las mujeres que no valían nada en esa cultura. Terminaron transformando una cultura, en su propósito no estaba derrotar el machismo, no estaba nada de eso, pero el proceso se dio. Ahí es donde, cuando yo hablo de no hacer recetas, ahí es donde un poco yo les quiero invitar. Recuerden en nombre de quién nosotros trabajamos. Yo siempre les invito a que se lean ese texto de Corintios, ¿sí? Nosotros somos los mensajeros, somos embajadores, es decir, actuamos en nombre de, no somos el Mesías. A veces llegamos con la actitud de Mesías, queremos llegar con el plan hecho y ustedes van a hacer, si ustedes hacen lo que yo les digo, va a salir perfecto, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta dejar que ese Dios que ya está actuando en el pueblo nos trace la ruta? Para eso se hace el discernimiento de la realidad. Porque es con ellos que están viviendo la tragedia del día a día que hay que construir la salida de ahí. Ellos sí tienen mucho que aportar. Pero claro, en el discurso es muy bonito decir que ellos son los protagonistas, no los destinatarios, pero les damos el trato de destinatarios todo el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo la necesidad de diseñar la estrategia, yo creo que llegar con la estrategia diseñada es llegar con la ruta armada, y entonces ahí es donde muchas veces estropeo todo. Entonces la invitación es a lanzarse, a esto requiere voluntad de arriesgar. Hay que lanzarse, hay que ir a la comunidad y preguntarle, ¿y ustedes están contentos con lo que viven? ¿Quisieran que fuera diferente? ¿Cómo creen que podemos cambiar esta realidad? ¿Qué creen que se necesita? ¿Sí? Imaginémonos, empecemos por soñar una comunidad distinta. No, yo estoy lanzando muchas preguntas. Sí, aquí justamente en eso consiste el entrenamiento que nosotros damos ahora a los agentes de pastoral, es a saber formular preguntas, no a llevar temas preparados a la comunidad. ¿En qué estamos formando a los agentes de pastoral? En formular preguntas transformadoras, nada más que eso. Entonces, ¿cómo a partir de una pregunta yo pongo a que el otro elabore, a que el otro haga, proponga, produzca, participe y no llevo yo el tema para dar? ¿Sí ve cómo las formas sí se vuelven el fondo? Porque las formas develan una visión que yo tengo de iglesia, de evangelización, de todo lo que hago. Eso es un desafío, porque me implica a mí una conversión muy difícil. Si yo toda la vida he estado formada, ¿sí? A veces nos quejamos de los sacerdotes, pero es que miremos los esquemas en los que fueron formados. Fueron formados en donde a usted se le valora por la estructura que pueda dar a la interpretación del evangelio y la aplicación en la realidad, y mientras más capacidad oral, entonces eso les exige prepararse. Yo estoy hablando de los sacerdotes de Colombia, no de México. Aquí no pasa eso, ¿sí? Pero los esquemas en los que somos formados pues nos imponen un modelo, ¿sí? Entonces transformar eso, pues imagine cuántos años pasan en el seminario. Transformarlo no es con un discurso bonito que los interpeló.
desmontar toda esa estructura toma tiempo, esfuerzo, práctica. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Las religiosas, la misma historia, los laicos, la misma historia, porque por muchos tiempos respondimos al esquema de usted es bueno de acuerdo a el discurso que maneje, ¿sí? ¿Qué tanto demuestra que sabe y es capaz de transmitir eso? Entonces entendemos los procesos pastorales como dar buenos talleres y el otro entiende que su trabajo es bueno en la medida en que replique muy bien eso allá y seguimos replique y replique talleres. Y a la gente la traemos como carros viejos de taller en taller, pero no cambiamos nada, ¿sí? Entonces, el desafío es, no, hay que ir a la realidad concreta y con los que la padecen y la viven, en medio de sus gozos y esperanzas, haciendo los propios, tal cual como lo dice Gaudium et Spes, caminar con ellos, construir con ellos las respuestas. Eso es la mitad de un proceso de transformación. ¿Cuál es la otra mitad? Hay que complejizar en la reflexión para simplificar en la práctica. Esa es la otra mitad. Si nosotros vivimos tan llenos de activismo, eso se volvió una enfermedad, que no es muy nueva. Allá el pasaje de Marta y María, bien lo dijo, ¿sí? El activismo es un mal que padecemos. Nosotros queremos resolver el mundo a punta de actividades. Entonces, vivimos de actividad en actividad y mucho trabajo. Y como hay tanto trabajo, no hay tiempo para pensar en si lo estamos haciendo bien. Es decir, hacer práctica reflexiva. Es tener espacios programados para juntarnos, porque vamos a la realidad, vivimos la experiencia con la comunidad, pero luego tenemos que hacer el ejercicio con ellos y luego entre nosotros de decir cómo vamos, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué no estamos haciendo. Y a partir de eso, cómo podemos replantearnos y seguir en la búsqueda. Eso se llama práctica reflexiva y lo hacemos a través de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Si ustedes tienen, por un lado, la capacidad de lanzarse y de arriesgarse a construir con la misma comunidad, es, insisto, con una actitud contemplativa de la realidad y de discernimiento permanente. Por el otro lado, las comunidades de aprendizaje donde hacemos reflexión permanente. Esto es lo que el Evangelio nos pide. ¿Cómo vamos? ¿Está teniendo efectos? ¿Qué tanto? ¿Qué podría mejorar? Y no tener temor de consultarle a la comunidad. ¿Qué cosa más liberadora fue llegarle a la gente diciéndole: nosotros no tenemos las respuestas a sus problemas, pero queremos caminar con ustedes y busquemos juntos las respuestas? Y eso nos da una sensación, no tenemos que ser los ilustres que llevamos la respuesta fabricada, ¿sí? Entonces, los procesos de transformación en la evangelización exigen esas dos cosas: más capacidad de discernimiento y de contemplación y práctica reflexiva, práctica pastoral reflexiva. Eso es un principio fundamental en todo tipo de pedagogía, ¿sí? Porque la realidad misma es el espejo que nos va mostrando. Sí, estamos logrando los cambios que queríamos, no que quería yo, los que queríamos con la comunidad, ¿sí? Entonces, es siempre ir a la comunidad, preguntarle. Les voy a dar algunos ejemplos concretos de... Sí, yo creo que enseña más contar los errores que hemos cometido y los aprendizajes que sacamos que hablarles de las bellezas que hemos podido lograr. Con las víctimas. Entonces llegó el momento en que dijimos: la iglesia es la voz de los que no tienen voz. Y entonces les dijimos a las víctimas:
ustedes tienen quien hable por ustedes. Y nos dijeron las víctimas, ¿y a ustedes quién les dijo que nosotros queremos que ustedes hablen por nosotros? Primero, usted no hable de todas las víctimas en masa, primero porque no tiene la autoridad moral. Para usted poder hablar en nombre de nosotros tendría que haber sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Segundo, no todas las víctimas estamos en el mismo momento. Hay víctimas que están viviendo el duelo con el enojo, con su corazón cargado, que lo que necesita es una atención porque la rebasa. Pero hay víctimas que ya se consideran sobrevivientes y que tienen la capacidad de trabajar para ayudar a otras víctimas a salir del momento en el que están. Entonces usted no venga a hablar de las víctimas cuando usted ni sabe en qué momento del proceso estoy yo. ¿Cómo les parece? Entonces nos tocó decir, pues tienen toda la razón. Queríamos trabajar por las víctimas y para las víctimas sin contar con ellas. Y hubo un detonante que nos obligó a hacer un discernimiento que fue fundamental para entender todo el trabajo de la iglesia con las víctimas. Nosotros nos dábamos el lujo de decir, entramos a todos los territorios y los actores nos dejan trabajar. Nos respetan porque somos autoridad moral. Hasta que la cosa se puso tan polarizante en los territorios, ¿sí? Porque habían disputas territoriales entre guerrillas y paramilitares que nos dijeron, aquí ya no hay derecho a que usted diga neutral. Nadie puede ser neutral, o está conmigo o está contra mí, así que usted tiene que declararse. ¿Con quién está? Y cuando nos dijeron eso, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no nos podíamos declarar ni guerrilleros ni paramilitares. Y entonces nos tocó replegarnos un momento y decir, pidámosle al Espíritu Santo que nos diga cómo vamos a manejar semejante situación. La gente nos dice, no nos dejen solos. El pueblo, las víctimas nos están diciendo, si ustedes se van, no queda nadie quien nos apoye. Y por otro lado, estos nos están diciendo, tienen que declararse a favor o en contra. Y entonces en ese momento aparece un texto bíblico que fue así como lo que nos dio toda la respuesta que necesitábamos. Aquella carta de San Pablo, donde dice somos vasijas de barro que llevamos dentro un tesoro. ¿Recuerdan? Que estamos golpeados pero no derrotados. ¿Se acuerdan de ese texto? Bien. Después, como de hablar de todo esto, de hacer como el discernimiento a partir de ese texto, dijimos, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que realmente podemos hacer en favor de las víctimas? Entonces, lo primero que dijimos es, claro, cuando la iglesia responde a las víctimas, sin importar si son víctimas de la guerrilla o de los paramilitares, son víctimas, punto. En favor de las víctimas, la iglesia sí pierde neutralidad. Entonces, de ahí salió el argumento. Efectivamente, no somos un actor neutral. Nosotros sí tenemos una postura. Estamos con las víctimas. No me digan de qué grupo, con las víctimas, punto. Donde quiera que la dignidad esté siendo violentada, ahí tiene que estar la iglesia, porque es el rostro sufriente de Cristo. Y pare de contar. Y no vamos a decir, vamos a atender las víctimas de tal o de tal, las víctimas. Entonces, el tema de la neutralidad se resolvió por ahí. Pero, ¿qué significa eso? Hicimos opción por las víctimas como nuestra opción por los pobres, es decir, los más pobres entre los pobres en ese momento. ¿Qué significa? Entonces, lo primero que dijimos es, si nosotros hemos hecho la opción por ellas, ellas son las que nos tienen que decir qué les duele y qué esperan de la iglesia. Y fue muy interesante porque fue tener espacios de diálogo con víctimas de distintos actores, incluyendo las de agentes de Estado. Y muy interesante ver cómo ni siquiera entre las mismas víctimas había una sola posición de qué esperaban de la iglesia. Entre ellas no se podían ni siquiera poner de acuerdo. Pero ¿en qué logramos un consenso y una visión compartida? Cuando
recién está el hecho victimizante, ¿qué necesita la víctima? Que sea contenida en la esperanza. Y eso se lo piden a la iglesia. Por eso centros de escucha, por eso comunidades terapéuticas, por eso, porque hay que contenerlas en la esperanza. El que haya alguien que las pueda escuchar, en quien ellas puedan depositar confiadamente su verdad, ¿sí? Porque además a los victimarios no les conviene que se sepa la verdad. Pero luego quedamos con ese chicharrón. Tener usted la verdad en sus manos pone en riesgo a la víctima y lo pone en riesgo a usted. Porque hay alguien por ahí que perpetró ese crimen que no le conviene que eso se sepa. Y entonces, ¿qué hacemos con esa verdad? Quieren callar la voz de las víctimas, quieren someterlas al régimen del silencio. Y entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia? No es ser voz de las víctimas, sino trabajar para que ellas recuperen su voz. Generar condiciones para que ellas recuperen su voz. Y por supuesto recuperen su capacidad de actuar, ¿sí? De transformar. Y den el paso. Por eso al principio, cuando yo empecé a venir a México para hablar del tema de las víctimas, yo les decía, una forma de intervenir el espiral de la violencia es optar por las víctimas. Porque la víctima siempre se va a encontrar en cierto momento ante una disyuntiva. O tomo venganza, o trabajo para que a otros no les pase lo que a mí me pasó. Si yo estoy bien acompañada, muy seguramente voy a optar por el paso de la no violencia y no por el del deseo de la venganza. Entonces, a la larga, cuando yo estoy trabajando para transformar esa situación victimizante, ¿sí? Estoy quitándole, ¿sí?, un actor más a la espiral de violencia futuro. Porque además son víctimas generacionales. Ese odio que se carga una víctima, si no logró tramitar eso, si no encontró justicia, la impotencia se vuelve en resentimiento, se lo transmite a sus hijos, se lo transmite a sus nietos, y así es como vamos poco a poco alimentando esa espiral de la violencia, ¿ya? Entonces, trabajar para que ellas recuperen su capacidad de actuar, pues es todo un proceso. Entonces nos dimos cuenta que atender víctimas era mucho más que darles comida, albergue, a las que habían tenido que desplazarse, que recibirles una denuncia, caracterizarlas y reportar cifras. Que eso es lo que hace el ACNUR, que es lo que hacen los demás. ¿Qué diferencia es el trabajo de la iglesia? Pues es mucho más que eso. ¿Sí? Es mucho más que eso. Entonces, de verdad, fue un aprendizaje que por lo menos durante unas 3 décadas pudimos hacer del lado de las víctimas. Toda la experiencia que hemos ganado como Iglesia Colombiana en respuesta a las necesidades de las víctimas ha sido una cosa capitalizada poco a poco, pero al principio fueron embarradas tras embarradas, al punto de que ellas mismas nos decían, ustedes no se tomen atribuciones que no les estamos pidiendo, ¿sí? Porque pues la embarrábamos, con el mejor de los deseos de ayudar, ¿ya? Ese es un ejercicio muy concreto para que podamos ver cómo realmente en el hacer esa aproximación a la realidad, tener la capacidad de arriesgar porque no hay una receta, construirla con ellos, con los dolientes de esa realidad y tener la capacidad luego de tener espacios reflexivos de discernimiento para estar permanentemente. Es un proceso de construcción permanente. Entonces, por eso trabajar bajo la lógica de comunidades de aprendizaje es fundamental. Entonces, para responder un poco a esas inquietudes, ¿sí? Los procesos de transformación, miren, ¿qué ayuda más? Teniendo claro que son procesos en el tiempo, lo mejor es construir con ellos, con la comunidad, ¿sí? Arriesgando siempre a desacomodarnos de nuestros propios esquemas y, por otro lado, teniendo espacios de discernimiento permanente. Y eso lo incorporó el motu propio sobre la caridad de Benedicto XVI, creo que como el número 3 de ese motu propio lo dice.
Toda respuesta pastoral a la realidad tiene que estar precedida de un profundo ejercicio de discernimiento. Pero no de los que hemos estado acostumbrados. Listar problemas, ¿sí? No solo listar problemas, es contemplar, discernir. ¿Sí? Ahí creo que a veces haríamos mucho mejor, mucho más bien, en lugar de dar grandes contenidos a los agentes de pastoral, si usted le da un entrenamiento muy apropiado en discernimiento, con todas las metodologías que existen, muy buenas, hay metodologías muy buenas de discernimiento. Démosle entrenamiento en discernimiento y usted ya le está dando un potencial, la mitad para ser agente de cambio. Y la otra mitad, que aprenda a sacar aprendizajes de la propia experiencia. ¿Sí? Esos son los agentes que hacen los procesos de cambio, los procesos de transformación. Claro, en el ejercicio del discernimiento es donde usted aprende a descubrir el valor del magisterio. Porque el criterio de juicio se lo da el magisterio. En el momento del juzgar la realidad, pues ahí es donde vemos cómo aplica la enseñanza social de la Iglesia, el propio Evangelio, en la realidad, porque es ahí donde tenemos que encarnar el mensaje. Ese es el ejercicio de discernimiento, encarnar en una realidad concreta la buena noticia. Entonces, ahí es donde le agarramos el saborcito. Pregúntenle a un padre cómo padeció en su formación los semestres que tuvo que ver doctrina social de la Iglesia, si les fue muy agradable. Muchos me dicen lo mismo. Eso fue una materia, unos ladrillos de documentos y lea y lea y lea. Seguramente que sí. En el esquema formativo, la forma de ver la doctrina o el magisterio es como una cantidad de documentos que los leímos además fuera de contexto, porque el propio ejercicio de hacer magisterio es un discernimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estaban los efectos de la revolución industrial, entonces el pontífice de la época dice, cuidado, que las máquinas nos pueden dar desarrollo, pero no pueden desplazar al ser humano, porque el bienestar, el bien común se hace con el ser humano y no con las máquinas. Y entonces es respondiendo a un contexto. Si el magisterio se saca del contexto de la realidad a la que intentaba discernir el Evangelio en diálogo con otras disciplinas sociales, ¿sí?, el pontífice de la época da una palabra para tratar de dar luz y de orientar, darnos criterios de juicio. Pero es en sí un ejercicio de discernimiento. ¿Qué nos corresponde hacer a los que nos llamamos cristianos? ¿Cómo ubicarnos frente a esta realidad y cómo actuar en ella? Pues eso lo tenemos que seguir incorporando en nuestra práctica cotidiana. No que así empieza la descripción de evangelizar, es transformar los criterios de juicio. Entonces una buena herramienta es el discernimiento. Si lo hiciéramos más cotidianamente, eso es lo que ayuda a reducir. Alguien más me decía de esa profunda dicotomía entre el discurso, hablar muy bonito de Dios, pero luego en la práctica terribles. Entonces, seguramente no tiene que ver tanto con si la persona es buena o es mala, tiene que ver con la capacidad que tiene de integrar a su vida todos esos conocimientos de Dios que tiene. ¿Ya? Creo que en el texto fue del lunes, como la primera lectura era de por allá de Isaías, de esta semana, decía que la palabra es como el agua que desciende de los montes, ¿sí? Y solo vuelve al cielo cuando ha hecho, ¿cuál es la tarea? Irrigar y hacer fecunda la tierra. Así es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cómo se hace ese ejercicio? Eso es el discernimiento. Encarnar en nuestra realidad personal, comunitaria, social, política, económica,
el mensaje del Evangelio, ¿sí? Y dejar que haga fecunda esta tierra que somos nosotros mismos para aprender a vivir más conforme a el mensaje. Entonces, creo que con esos dos elementos. Entonces, en el primer bloque hablábamos de cómo entender la evangelización como un proceso transformador, ¿sí? Proceso que implica procesos continuados en el tiempo y unos niveles hasta donde tiene que llegar. Eso nos aclara y por qué la importancia de la integralidad, de la articulación, bueno. Luego, ahora estamos hablando, entrando un poco más al terreno de cómo hacemos que eso funcione, porque siempre las dificultades están. Y lo otro, el otro consejo que me parece importante, tengámonos paciencia. Tengámonos paciencia, porque si no, la frustración nos lleva a irnos cargando de enojos. Y a mí me da mucha tristeza cuando veo gente que se va de la iglesia muy lastimada. Porque esperamos, de verdad, que porque decimos algo ya va a haber cambios. Insisto, somos hijos de los esquemas en los que hemos crecido y eso toma generaciones transformarlo. Entonces, claro, si yo me paro en lo que debería ser, estoy ubicándome de cara a una expectativa. Pero es que los padres no ayudan. Claro, eso es el deber ser, que ayuden todo lo que se pueda. Pero eso me está poniendo a mí delante de una expectativa de lo que el otro tiene que hacer. Y el problema es que como cambiar al otro no necesariamente depende de mí, entonces si el otro no cambia, entonces yo no he podido hacer nada porque el otro no cambió. Asociado a la transformación está más bien la convicción. La expectativa es algo que yo espero que venga de afuera. La convicción es aquello que me sostiene, porque lo cultivo yo adentro de mi ser. ¿Sí? Eso es lo que intenta darnos el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. La convicción de la alegría del Evangelio. Fortalecernos en esa profunda convicción de la alegría del Evangelio. Para no vivir cristianos amargados esperando que nada va a cambiar porque es que los padres no cambian, porque es que la iglesia sigue siendo una estructura no sé qué, porque todo el tiempo estamos criticando lo que otros deberían cambiar, pero no estamos trabajando en nuestra propia convicción. La alegría renovadora y transformadora del Evangelio en mi propia persona. Entonces cuando yo digo tengámonos paciencia, pues si usted mismo cuando se esfuerza, a mí, yo cada vez que voy al médico me dicen que tengo que bajar de peso. Pero si yo vivo poniendo mis esperanzas en todos esos tratamientos que le venden a uno, está todo el tiempo frustrándose y luego bajó de peso, viene el efecto rebote y entonces otra frustración más. Hasta que yo no tenga una convicción de que yo necesito perder peso por salud, y entonces empezar a renunciar a ciertas cosas y me doy cuenta lo difícil que es. Todo el tiempo estamos buscando soluciones mágicas, rápidas. Entonces ahora se ha vuelto de moda el reto de los 9 días, el reto de los 21 días. Usted pierde garantizado tantos kilos y entonces corremos a comprar eso bien caro. Y después termina la nutrióloga diciendo, otra vez usted aquí. Siempre viene con la misma frustración, que gastó un poco de plata en esos tratamientos que no sirvieron para nada, y yo lo que le estoy diciendo es, aprenda a controlar su alimentación, pero convénzase de eso usted, ¿sí? Porque está todo el tiempo esperando que de afuera le den la magia de que perdió peso y quedó como una princesa, y resulta que no va a pasar. Camine más, haga pausas activas, pero convénzase de que él debe hacer eso por su salud. Y si me cuesta tanto ese cambio, que es una cosa que tengo que estar yo observándome permanentemente, ay, no, me gusta el dulce, pero no, mejor no. Imaginémonos lo que significa transformar estructuras mentales, culturales.
hay que entender que los cambios nos toman. Entonces tengámonos misericordia y tengámosle misericordia al otro también. Porque es que a veces en lo que más nos hace difícil como iglesia la conversión pastoral es que somos demasiado exigentes para pedir la conversión en el otro y muy complacientes con la propia conversión. ¿Sí? Otra ronda de preguntas, resonancias. ¿Se quedó alguna de las preguntas que me hicieron sin respuesta? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, nos da tiempo para unas preguntas. Sí, preguntarte, ¿qué conviene más? Perdón que empiece así la pregunta. ¿Qué conviene más? ¿Dejar que un conflicto avance con todos sus saldos? ¿O intervenir cuando todavía, vamos, no que está empezando, pero como que no ha agarrado toda la fuerza que tiene? Lo digo porque en alguna de las comunidades de nuestra arquidiócesis, en Tuxtla, Chiapas, hay pues brotes de violencia, pero que nacen del narcotráfico, de luchas por posesión de tierra, por corrupción, desde luego, por narcopolítica, etcétera. Ya detonó, o sea, ya ahí es el conflicto. Pero escucho algunas voces de algunos que trabajan en resolución de conflictos y me dicen, no, ahora no. Por ejemplo, pidiéndoles ayuda, me dicen, no podemos intervenir ahora, todavía ahora no. Entonces, ¿qué es lo más conveniente en casos como esos? Bueno, sí, realmente hay muchas visiones académicas de teorías de resolución de conflictos y de hecho que la palabra resolución justamente está asociada a un detonante de algo que generó una ruptura, entonces se supone que hay que esperar a que haya tal ruptura para poder resolver. Pero insisto en que nuestro enfoque eclesial responde mucho más a la lógica de transformar. ¿Qué significa también resolver si ya ha brotado una crisis, pero tener la capacidad de ir a esas causas que están debajo, que no son tan visibles y que están generando conflictividades y que todo el tiempo van como recreándose? Porque es que el problema es que muchas de las causas estructurales de los conflictos que vivimos en América Latina son las mismas de hace muchos años, ¿sí? De hace siglos. Y el problema es que, claro, resolvemos tal vez puntualmente una situación, pero el escenario estructural no se tocó, no se intervino. Como no se intervino, ustedes han visto cómo funciona, ¿cómo le llaman? En Colombia le decimos maleza, que son como esas plantitas que crecen en todos lados y maleza tal cual. La maleza tiene un sistema de raíces que es como circular. Entonces usted, si la poda, ella vuelve y brota por otro lado. Así son muchas veces los conflictos cuando tienen raíces estructurales. Usted puede resolver aquí esa manifestación puntual, que es lo que los que tienen el enfoque de resolución dicen hay que esperar a que brote para poder entender quiénes tantos son los involucrados, para hacer la lectura de la conflictividad y poder entrar a resolver, porque para negociar, concertar hay que hacerlo teniendo claro quiénes están involucrados. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la capacidad de ver más allá, que está detrás de esto que se viene manifestando y que luego muta y brota de otra manera, brota con otros actores y sigue, eso es lo que vivimos los pueblos de América Latina. Miren Centroamérica, para no ir tan lejos, el caso de El Salvador. El conflicto aparentemente se solucionó, se resolvió con un acuerdo de paz y creyeron que ya eso estaba. Pero las causas estructurales no se transformaron y entonces hoy brota con otros factores.
el tema de las maras, el tema del narcotráfico, sumado con el componente político, y entonces se reinventa el conflicto con nuevas manifestaciones. Entonces, decir que voy a esperar realmente cuál es la propuesta de la visión de transformaciones, hay que resolver lo puntual que es las manifestaciones del conflicto, pero hay que trabajar en las transformaciones estructurales. Esas toman más tiempo, pero hay que hacerlo. ¿Y eso qué significa? Sí, tener la capacidad de el bombero de apagar el incendio de hoy, pero sin dejar de prevenir y de transformar esas otras causas estructurales. A lo mejor eso que estamos haciendo es prevención, pero también puede ser que se está queriendo reinventar un conflicto que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, lo que habría que analizar es qué conflictos hay visibles, pero qué causas estructurales hay ahí. Y entender que algunas ameritan prevención y otras ir gestionando la transformación social, económica de los conflictos. Todos los conflictos tienen en común 3 raíces estructurales. El acceso a recursos, ¿sí? Por eso en los mensajes de las jornadas de oración por la paz del 1 de enero de los papas, casi todos coinciden, mientras alguien se quede excluido, no va a haber paz. Porque el que se queda por fuera y se le cierran todas las puertas y se le niegan las oportunidades, va a estar violentando para poder acceder a algo. Entonces, el bien común hay que hacerlo entre los enemigos. Porque si usted solo hace el buen vivir para los amigos, eso lo dice el Evangelio también. Eso no es bien común, eso es rosca. ¿Sí? Eso es rosca. El bien común se hace entre enemigos. Es decir, cuando yo tengo la capacidad de garantizar mi bienestar y el de mi enemigo, ahí habrá paz. Y esa será una paz duradera, será una paz estable. ¿Por qué? Porque las condiciones que quiero para mí se las estoy garantizando al enemigo. ¿Sí? Lo que nos hacía enemigos es que cada quien está intentando acceder a los privilegios, al recurso. ¿Sí? Cuando los recursos son escasos, entonces creemos que hay que conflictuar por ellos. El bien común es la propuesta cristiana a eso. No nos matemos por el bienestar, incluyámonos y hagámoslo entre todos. Entonces, fíjense que la propuesta cristiana tiene mucho que decir frente a estos escenarios estructurales de violencia. ¿Ya? Segundo factor común en los conflictos, la incompatibilidad de intereses y objetivos. Incompatibilidad de intereses y objetivos. Es decir, cuando yo digo que quiero la paz, pero a este precio, y el otro dice que quiere la paz, pero a este precio, entonces el otro me estorba a mis objetivos. Entonces, lo mejor es la paz por el bien de todos. Lo mejor es eliminar al que está estorbando esta visión, y por eso mandamos a matar líderes sociales, ¿sí?, a los opositores políticos, porque tenemos incompatibilidad. Y la intromisión del otro, cuando siento que el otro se me mete al rancho, y eso aplica para todos los conflictos, incluyendo los que empecé hablando hace un rato, los conflictos pastorales, ¿sí? Muchos de los conflictos es por demostrar quién está más cerquita al corazón del párroco o del obispo. Sí, entonces la señora tal no se puede ver con la señora tal porque es que esa me acapara al padre y yo lo necesito también para que él me apoye en esto, y entonces muchos de los conflictos pastorales están asociados a ese tipo de cosas. Cuando yo siento que en mi liderazgo llega alguien nuevo y empieza a ganar reconocimiento, eso es pelea segura, ¿sí? Porque ahí me activa todo, me viene a quitar el liderazgo que yo ya tengo, y nos cuesta reconocerlo y ponerle nombre. Nos cuesta discernir que me está estorbando el liderazgo del otro.
En lugar de decir, venga, que trabajo es lo único que hay, lideremos los 2, o los 3, o los 10. ¿Sí? Pero tiene que ver con eso. Claro, eso llevémoslo al escenario de lo político, de lo económico. Entonces, ¿por qué mandan a asesinar ambientalistas? Porque se están entrometiendo en los propósitos de otro, ¿sí? Entonces, fíjense que en el trasfondo siempre podemos encontrar esas 3 raíces, o a veces todas 3, o a veces 2, o a veces una más que las otras, pero el análisis nos tiene que llevar a decir cómo resolvemos la crisis que se manifiesta en esta pelea, pero de fondo, ¿qué es lo que hay? Y ahí es donde nos cuesta llegar, porque casi nadie lo quiere reconocer. ¿Qué es lo que hay de fondo? Nos cuesta decir que me está doliendo, que yo que le he invertido 10 años de servicio a la Legión de María, aparezca una muchachita y todas las otras señoras ahora corren con la otra y me dejan a mí sola. Y me cuesta decir que me duele, que yo quiero que me reconozcan que le he gastado 10 años de servicio. Como no lo digo, como no lo confronto y no lo reconozco y no le pongo nombre, entonces seguimos conflictando, es que la otra es cizañera, es que no sé qué, entonces vamos volviendo, ¿sí?, al otro un monstruo. Lo volvemos un monstruo. Y entonces va creciendo la espiral, porque entonces yo voy con alguien, le cuento mi versión humanamente acomodada, porque siempre tengo la necesidad de justificar mi condición de víctima y el monstruo es el victimario. Entonces yo cuento mi narrativa y yo soy la víctima y el otro es feo, ¿sí? Entonces por compasión se hace cercano a mí, empieza a odiar al otro sin tener ninguna vela en ese entierro. Y el otro entonces va y hace lo mismo con otro y empezamos a involucrar y empieza la escalada. Pero como nos cuesta leer a tiempo cuál es la raíz, entonces nos quedamos viendo las manifestaciones. Entonces mi invitación es, yo creo que son ambas cosas, ¿sí? Intervenir. Como iglesia no podemos dejar de intentar prevenir antes de que estalle. Sí, hay que evitar todas las muertes posibles. Y eso significa arriesgarnos de verdad a prevenir todo lo que sea necesario para no dejar a que detone. Y no dejar de trabajar en las causas estructurales. ¿Sí? Escasez de recursos, ¿sí? Incompatibilidad de intereses y la intromisión del otro, ¿sí? Sentir la intromisión del otro. Se me metieron al rancho, dicen en Colombia. Exacto, se nos metieron a mi dominio, a mi territorio, donde yo tengo mi liderazgo. Bien, entonces transformar es resolver, pero también transformar, ir a esas causas estructurales. Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Tanto silencio me preocupa. Vaya, por allá atrás hay una. Bueno, está el histórico método pastoral del ver, juzgar, actuar, que nosotros en el equipo regional de formación lo hemos profundizado o alimentado un poco más. Mantenemos los mismos pasos gruesos, pero lo ampliamos a 5. Un poco pensando en que el ver no es solamente ver los problemas de la realidad, sino verme como parte de esa realidad. Entonces empezamos evocando un poco qué de esa realidad está presente en mi propia realidad, yo cómo soy parte de esa realidad, un poco es esa relación de si yo me asumo como parte de la realidad, me es más fácil entenderme como agente de cambio de esa realidad. Entonces en el ver le hemos incluido un poco ese análisis, evoco en mi propia vida el reconocimiento de esa realidad para que en la medida en que pienso transformar hacia afuera, yo estoy transformando eso desde dentro de mi propia persona, ¿ya? Como por ejemplo le estoy pidiendo al país que se acabe la corrupción porque es la causa de muchos males. A ver, ¿cuáles de mis prácticas
legitiman la corrupción. ¿Sí? Todo lo que implique un privilegio por encima de otros es una práctica de corrupción. Entonces, si yo aprovecho que tengo en el banco o en tal institución una amiga y ¿sí? omito los trámites y los procedimientos que la ley establece y le digo hágame ese favor, eso es clientelismo, es corrupción. Y eso a otras escalas pues hace mucho daño. Pero esa práctica en particular está legitimando la corrupción. Y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que yo veo, no la corrupción como algo ajeno a mí, sino la corrupción en los políticos, porque además de una vez los etiquetamos a los políticos, son corruptos, sino yo como ciudadano soy parte de esas prácticas que legitiman la corrupción. ¿Sí? Y entonces hemos llegado a un sistema donde si el político no es corrupto no tiene oportunidad, porque nosotros los ciudadanos así lo hemos establecido. Entonces, poco